Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más allí fielmente conectados para recibir lo que viene del cielo de parte de Papá Dios. Somos los pastores Julio y Marisol González y vamos a dar inicio a este tiempo devocional. Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro buen Padre. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te honramos y te bendecimos en esta hora, mi Rey, porque solo tú eres fiel, solo tú eres bueno, solo tú eres misericordioso, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú obres, que tú te glorifiques y que tú hagas como tienes que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Entregamos cada debilidad que hay en nosotros, Señor, y te pedimos que tú te fortalezcas en esas debilidades, Señor, y nos ayudes, Señor, en todo tiempo y en todo momento, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra, alabanza y adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con este tema de dónde vienes y para dónde vas. Estamos hablando acerca de la vida de una mujer que nos ha enseñado mucho a cada uno de nosotros, y es la vida de Agar, una esclava egipcia que vivía en la casa de Abraham y de Sara. Esta mujer fue escogida para que tuviera intimidad con Abraham, y esta mujer queda en embarazo, pero entonces comienzan a haber unas dificultades en casa y ella toma una decisión de marcharse por el desierto. Allí en el desierto tiene un encuentro personal con Jesús, con el ángel de Jehová, y viene toda esta historia. Es algo muy bonito, de lo cual nos ha llevado a entender muchas cosas, muchos principios. La palabra está enriquecida con grandes cosas, con cosas poderosas para nuestras vidas, para que cada día podamos alcanzar esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y dentro de lo que estábamos viendo el día de ayer, estábamos hablando de que Dios no quiere que nosotros caminemos sin propósito. Esta mujer salió cuando el ángel le dice: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Esta mujer sabía de dónde había salido, pero no hacia dónde se dirigía. Y Dios no quiere que caminemos sin propósito. Dios no quiere que estemos de un lado para otro sin tener cosas claras. El nombre Agar significa errante. Significa errante. Y Dios no quiere que nosotros seamos errantes, forasteros. El propósito de Dios sobre nosotros es completo. No solamente cuando se habla de un propósito divino, de un propósito de Dios, se nos puede venir a la mente ministerio, iglesia, ¿verdad? Dones, talentos, pero no solamente incluye el propósito de Dios sobre nosotros, no solamente incluye la parte espiritual, sino que también involucra lo que es la parte emocional, lo que es la parte económica, la parte profesional, la parte familiar, la parte social. Dios siempre ha estado interesado dentro de su propósito perfecto, no solamente nuestra parte espiritual, sino también nuestra parte familiar. Lo vemos con un Moisés, lo vemos con los grandes siervos y ministros de Dios, que siempre quiso que se pusiera en orden su casa. Vemos el caso de Moisés, Moisés siendo un siervo de Dios, y Dios quiso que primero colocara en orden su casa. Había un propósito poderoso sobre Moisés, pero Dios también se interesó, y dentro de ese propósito estaba su familia. El mismo Josué lo dice: mi casa y yo. Entonces, dentro del propósito de Dios está también nuestra familia. Y la palabra de Dios en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice: amado, yo deseo que seas tú prosperado, no solamente en tu espíritu, no solamente en tu ministerio, no solamente en tus dones. Dice: en todas las cosas, y que tengas salud. Habla de nuestra parte física. Habla de nuestra parte física, así como prospera tu alma. Está hablando de una manera integral, de nuestro cuerpo, la salud, del alma, pero también que seamos prosperados en todas las cosas. Involucra también la parte espiritual. Jesús, en su encuentro con Agar, le dio un plan, le dio un proyecto de vida, le dio un sentido a su vida. Era una mujer que iba errante, como forastera, pero cuando tiene un encuentro con Jesús, Jesús le revela ese proyecto. Comenzó por revelarse como la fuente inagotable, porque dice que fue hallada al lado de una fuente. De los versículos 10 a los versículos 12, aquí tú lo puedes leer en Génesis capítulo 16, le revela el propósito sobre su descendencia. Esta mujer estaba en el desierto, pero estaba en embarazo. Ahora ella, como ya sabía cuál era el propósito de Dios, no solo sobre ella, porque le da orden a su vida, a la vida de Agar, sino también a su descendencia.
Dice, y ahora lo que llevas en tu vientre será bendito, es bendito, y esa descendencia será grande, y será un hombre, y le da todas las especificaciones de lo que venía en su vientre. Le dice que era un varón, le da el nombre de ese hijo, y qué era lo que iba a hacer. Ahora, ¿sabes? Yo veo en esta enseñanza, y es que ahora ella sería responsable sobre ese bebé que venía en camino. Porque Dios siempre tiene un propósito, no solamente con nosotros, los padres, sino también con nuestros hijos. Ahora ella era responsable, ella no podía decir, no sé qué hacer, no tengo ni idea de lo que va a hacer, si es niño o niña, o quién va a ser en la vida este bebé que llevo en mi vientre. El Señor fue claro y también le dio un propósito perfecto a este bebé que venía en camino. Y esta mujer ahora iba a ser responsable de lo que venía en camino. Nosotros los padres debemos ser responsables de nuestros hijos, de nuestra descendencia. Dios nos enseña a no delegar la responsabilidad de nuestros hijos. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. A veces nosotros traemos hijos, engendramos hijos y no tenemos claro por qué lo estamos haciendo. Con tristeza uno ve cómo hay familias, y ya lo había hablado, hoy nuevamente vuelvo y retomo lo mismo, como encargamos bebés y tenemos hijos sin tener claridad cuál es el propósito de traer hijos a este mundo, sin tener en cuenta que somos responsables de lo que engendramos. Se nos pedirá cuentas delante de Dios. La Biblia dice que nuestros hijos fue la herencia que Dios nos dio a nosotros. Y como buena herencia se nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo con ellos. De que independientemente, miren, nosotros vemos aquí la circunstancia de Agar. La forma como ella quedó embarazada fue prácticamente una negociación entre Sara y Abraham. Pero independientemente de la razón por la cual ella haya quedado embarazada, había una responsabilidad. Y la responsabilidad estaba sobre ella. Ahora, independientemente cómo engendremos hijos, Dios siempre va a tener planes con ellos. Esto comenzó mal, pero en medio de eso, lo que está diciendo el pastor del versículo 10 al versículo 12, la Biblia nos dice todo el plan que Dios tenía con la descendencia de Agar. Es decir, que sea la circunstancia que sea, haya sido la forma como haya sido, que hayas engendrado hijos, Dios tiene planes y propósitos con esos hijos. Es que no lo quiero porque fue producto de una violación. No lo amo porque fue producto de una noche de copas, una noche loca. No. En Dios, la Biblia dice que nuestras generaciones son generaciones benditas y nuestros hijos son benditos. Y Dios tiene planes trazados con ellos y nosotros tenemos que aprender a ser responsables de ello y entender que haya sido la circunstancia que haya sido, nosotros debemos enrutarlos a ellos y llevarlos a que ellos cumplan el plan y el propósito con el cual Dios los trae a este mundo. Ahora, la responsabilidad que ahora tenía Agar sobre su hijo. Y si nosotros hablamos de las responsabilidades que tenemos como padres con nuestros hijos, en la parte espiritual, en la parte académica, en los principios que debemos darles a ellos, es una responsabilidad no solo de la mamá. En este caso, el Señor le habla a Agar porque ella se había ido para el desierto y no estaba Abraham, que era el padre de ese bebé que venía en camino. Pero nosotros no podemos delegar nuestra responsabilidad. Nosotros los papás, los varones, los sacerdotes, tenemos una responsabilidad sobre nuestros hijos. Nosotros debemos formar el carácter en nuestros hijos. Si tenemos hijos varones, esa es una responsabilidad. No podemos delegarla solamente a la mamá. Nosotros entonces cumplimos con ir a trabajar, cumplimos con traer lo necesario a casa y con eso consideramos que estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Pero esto va mucho más allá. Esto va mucho más allá. Es la responsabilidad que tienen las mamás dentro de casa con sus hijos y al igual nosotros con los hijos. No solamente es una tarea de mamá, sino que esto que está sucediendo actualmente en Colombia y en el mundo nos ha dado y nos ha hecho entender que nuestra responsabilidad como padres va mucho más allá.
va mucho más allá. Necesitamos formar en ellos principios, valores, formar el carácter. Que nuestros hijos no se formen con un carácter débil. ¿Por qué razón? Porque en la vida se van a enfrentar con situaciones no muy livianas, sino con situaciones fuertes. Y necesitamos darles las herramientas. Qué bueno aquellos que podemos tener a nuestros hijos en un jardín cristiano, en un colegio cristiano, no hay universidades cristianas, los enviamos a la panadería cristiana, a la papelería cristiana. Quisiéramos envolverlos siempre en un ambiente de palabra, en un ambiente cristiano. Pero esa no es la solución para cuidar a nuestros hijos. La vida no es cristiana. La vida no es así. Lo que se van a enfrentar en el mundo, lo dice la palabra, que nosotros estamos en el mundo, pero debemos tener las herramientas y entender que no pertenecemos a este mundo. Necesitamos formar el carácter de nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque ellos se van a enfrentar y ese carácter, el temor a Dios, el temor y el conocimiento de la palabra los va a hacer permanecer firmes ante una tentación, los va a hacer permanecer firmes ante las situaciones que se les puedan presentar. Entonces, como no hay universidades cristianas, y si ellos no van con un carácter firme y una fe sólida, entonces se van a enfrentar con un mundo que los puede deslumbrar. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Cuando antes de todo lo que estaba sucediendo, llevábamos a nuestros hijos a la iglesia, se los entregábamos a las maestras de la iglesia infantil y ellas estaban formando la parte espiritual de nuestros hijos y es una bendición. Pero y ahora es una responsabilidad nuestra, porque no solamente eran los 40 minutos que tenían con la maestra de la iglesia infantil. Nos damos cuenta que ellos necesitan también un devocional en casa, que nuestro ejemplo también los forme a ellos. Es una responsabilidad y necesitamos asumir la responsabilidad. Los varones que me están viendo, necesitamos asumir nuestra responsabilidad sobre la vida espiritual también de nuestros hijos. Algo pasó con Moisés y con su esposa. Entonces, con Séfora. Moisés era un hombre de altar. Moisés era un hombre de estar en el monte, de estar en la presencia de Dios, en la relación con Dios. Y él estaba arriba en el monte. Cuando él había bajado, se encuentra con Séfora y sus hijos. El Dios que le estaba revelando arriba, el Dios de la revelación, casi lo mata abajo, casi le quita la vida. Y entonces Séfora se asusta porque el Señor le habla a Moisés y dice: te voy a cortar. Y Séfora, la esposa, se preocupa como buena esposa, pero Señor, ¿por qué vas a quitarme a mi esposo? Dice: porque ha dejado de cumplir una responsabilidad. Pero era un hombre de altar, era un hombre que estaba en la presencia de Dios, era un hombre de ayuno, 40 días de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre de relación. ¿Por qué Dios quería quitarle la vida a un hombre con esas características casi perfectas? Porque no solamente es tener una buena relación, intimidad, comunión con Dios, sino también una responsabilidad como papá y como esposo. ¿Qué era lo que había sucedido con Moisés? Moisés, por estar solamente en la presencia de Dios, había descuidado su casa, había descuidado a sus hijos, no los había circuncidado, y era una responsabilidad del varón, del sacerdote, en ese caso de Moisés. Y él no lo había hecho, no había circuncidado a sus hijos. Y entonces, ¿qué hace Séfora? Dice la palabra de Dios que afila un pedernal, una piedra, porque no habían cuchillos, un pedernal, afila una piedra y circuncida a sus hijos. Bota el prepucio a tierra y le dice al Señor: Señor, si era por sangre, ahí la tienes, Padre. Y el Señor le dice: no, es que esto va más allá. No es solamente por haber visto sangre y cumplir un pacto de la circuncisión, sino que era una responsabilidad de Moisés. Entonces, arriba, Dios lo veía a Moisés como el siervo, como el ministro, como el hijo de Dios. Pero abajo le estaba exigiendo y demandando como esposo, como papá, en todo lo natural. Nosotros podemos tener una excelente relación con Dios, pero también eso se debe manifestar en lo natural. Cumplir mi responsabilidad. Séfora terminó haciendo lo que le correspondía hacer a Moisés. Es que igual la relación que tenemos en casa también hace parte y debe ser el resultado de la relación que yo tengo con Dios. Y está aplicable también a aquellos que tal vez ya no viven con su primera esposa, pero que dejaron hijos con esa primera esposa. Independientemente de que estén separados, seguimos siendo papás. Usted sigue siendo papá, varón que nos ve y nos escucha. Independientemente, sigue teniendo las mismas responsabilidades. ¿Por qué? Por lo que el pastor nos está hablando.
Gloria a Dios por los tiempos de relación con el Señor. Gloria a Dios por sus revelaciones, por sus manifestaciones, por su llenura. Pero el ser un hijo de Dios abarca absolutamente todo, no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida familiar, nuestra vida social. Entonces, que podamos nosotros tener claridad en eso, que siempre Dios nos va a demandar esas cosas a nosotros como papás. Igual, hablando aquí de responsabilidades, antes de que pasara lo del coronavirus, no era solamente que el varón delegara la responsabilidad sobre la mamá, sobre la esposa para que ella criara a los hijos, sino también estábamos con el fenómeno, porque ahorita todos estamos en casa, de que entonces las mujeres también estamos delegando a nuestros hijos. Se los delegamos al tío, se los delegamos al primo, a la mejor amiga, se los delegamos a la abuela. Y yo hago una pregunta, ¿es responsabilidad del amigo, del primo? ¿Es responsabilidad de la abuela? No, la responsabilidad es de nosotros. Aquí el Señor ya no llamó a la familia de Agar, llamó directamente a Agar y le dijo, venga, le explico cuáles son los planes que yo tengo con tu hijo. Y yo sé que también aquí Abraham tenía una responsabilidad. Entonces es el tener claro que responsabilidad con hijos va más allá de darles un plato de comida a ellos. Es saber que somos responsables de todas las áreas de ellos, de la parte emocional, de la parte afectiva, de la parte social, de la manera como ellos se relacionan, de formar hábitos, de formar valores, de formar principios en ellos. Independientemente de que ellos estén o no estén con nosotros, saber que ellos tienen un comportamiento correcto, el comportamiento adecuado. ¿Por qué nuestra sociedad está tan degradada? Porque hubo papás que soltaron su responsabilidad, se la delegaron a otros, sencillamente no aceptaron, no asumieron su responsabilidad. Me asombraba yo en estos días, hace poco que estuvimos llevando lo de los mercados, me encontré con una familia y el hombre es un hombre demasiado joven, es un hombre que empezó a formar hogar con 20 años, relativamente es joven, y tenía conflictos con su esposa. Y la respuesta de él es que no, es que yo no estaba preparado para tener hogar, pero sí estuvo preparado para engendrar, porque tiene hijos. Entonces yo digo, si un hombre tiene la capacidad para engendrar, también tiene que tener la capacidad para ser responsable. Y mujer de Dios, tú que me escuchas, igual es para ti. No es que soy muy joven, eso debiste haberlo pensado antes de tener hijos. Si fuiste joven, si estás muy joven, si no terminaste de estudiar, de prepararte, no disfrutaste la vida, eso debiste haberlo pensado antes. En este momento hay una responsabilidad y es necesario asumirla con entereza. Y qué bendición, porque sabemos que tenemos la ayuda de Dios, independientemente de que seamos jóvenes o no seamos jóvenes, en pareja, recién estrenados como papás. Dios está ahí y Dios les va a dar las herramientas. Y lo hablamos con propiedad, porque cuando el pastor se casó, él se casó muy joven, ni siquiera tenía 20 años. Y Dios ha sido bueno y hasta aquí el Señor nos ha ayudado, nos ha sustentado. Ahí llevamos a nuestros hijos. No llegaron con el manual, pero tenemos el mejor maestro que nos enseña a ser papás, que nos enseña a guiar y a direccionar unos hijos, que es el Señor. Amén. Lo que la pastora habla, el Señor hizo responsable a Agar, la hizo responsable a ella sobre lo que venía en su vientre. En ese momento no estaba Abraham, pero cuando ella se devuelve, porque le da una visión, le da un propósito a Agar, le da unas promesas poderosas, hermosas, específicas, y lo primero que le dice a Agar es vuélvete. Es decir, que la primera acción dependía de Agar, no de Dios. De ahí en adelante sería Dios cumpliendo cada promesa y cada palabra. Pero lo primero, si tú te das cuenta allí en el capítulo 16, ¿verdad? Allí en el versículo 9, le dijo, lo primero que le dice, no le habla de su descendencia, no le habla de ninguna otra promesa, sino le dice, vuélvete. La primera acción era de Agar. Ella debía tomar una decisión. Hay personas que no han caminado en obediencia y eso retrasa la bendición, retrasa el cumplimiento. Y Dios hoy no solamente nos está hablando a nosotros los padres sobre la responsabilidad de nuestros hijos, sino también le está hablando a las personas que se habían distanciado del Señor. Dios hoy les está hablando al corazón de aquellos que tomaron la decisión de volverse, de estar como errantes, como forasteros.
No sé por qué circunstancia, tal vez tú diste un paso atrás o un paso al costado. Quisiste darte un tiempo con el Señor. No, me doy un tiempo con el Señor. Es respetable, pero hoy el Señor nos está haciendo y les está haciendo una invitación a volver a Canaán, a volver a esa promesa, a volver a esa visión que Dios le ha dado. ¿Por qué razón? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Lo que Dios te prometió y prometió sobre tu vida no ha cambiado. Que cometiste un error, que volviste al mundo, que volviste atrás. La promesa de Dios no cambia. La promesa de Dios no cambia. Nosotros hemos retrasado tal vez el tiempo, pero la promesa sigue igual. David tenía una promesa, cometió un error, cayó en adulterio, pero la promesa seguía siendo la misma. Sobre David seguía siendo la misma. ¿Qué tuvo que haber hecho David? ¿Y qué fue lo que hizo? Fue al Señor, se arrepintió y dijo: Señor, te pido que por favor no quites tu espíritu de mí. Y en ese arrepentimiento, verdadero arrepentimiento, nuevamente el propósito continúa sobre David, porque antes de que él cometiera un error, Dios le dijo: tú vas a ser el rey de Israel, y lo ungió. La pregunta que yo te hago en esta mañana es: ¿David fue el rey de Israel? Fue el rey de Israel. Y era un hombre conocido como un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. Pero era un hombre que cometía errores y cometió errores. Tal vez tú has cometido infinidad de errores y no te sientes digno o digna. Consideras que el Señor ya cambió los planes para contigo. No han cambiado. Dios es inmutable. Él no cambia. Sus planes siguen siendo los mismos. O sea que si tú retomas hoy los planes que Él te dio hace 5 años, 10 años, ¿se van a cumplir? Se van a cumplir. Si tú tomas la decisión, porque el Señor le dijo a Agar: vuélvete, fue una decisión que te di a tomar Agar. Y de ahí en adelante, solamente ella, al haber hecho y dar ese paso de obediencia, se comenzó a cumplir toda la promesa sobre Agar. Entonces lo que debes hacer es levantarte y volver, porque Papá Dios está con sus brazos abiertos. La historia de esta mujer nos deja enseñanzas muy hermosas. Agar finalmente tomó la decisión de volver a la casa de Abraham y de Sara. Ella tomó la decisión, estando en embarazo, con esa revelación, con esa responsabilidad que ahora Dios le estaba dando sobre su hijo. Ahora había una revelación clara. Mamita, si tal vez tuviste tus hijos y ignoras, o si aún estás gestando, o si tal vez estás con tus hijos en brazos o ya están grandes, necesitamos la guianza de Dios. Dios le dio una instrucción, una promesa específica para este varón, para su hijo, el que venía en su vientre. Le dijo: es un varón. Le dio el nombre y le dio el propósito con el cual iba a llegar a la tierra. Le dio el propósito. Entonces, ¿sabes una cosa? Tus hijos ya no son hijos de consecuencia. Tus hijos, tu familia, son hijos de propósito. Son hijos de propósito. Vamos a preguntarle a Dios. Cuando Sansón, porque también fue una promesa, le dijo: y nacerá un varón de tu vientre, y entonces se llamará Sansón, y será también el libertador de Israel. Un propósito perfecto. Pero cuando el ángel le da la revelación al papá de Sansón, y el ángel se va, él queda como aturdido y nuevamente llama al ángel. Le dice: ven, necesito que me digas. No que le explicara cómo lo iba a sustentar en alimento ni en vestido, porque todos los papás trabajando podemos hacer eso. Darle un alimento y darle un vestido a nuestros hijos. La preocupación del papá de Sansón, ¿cuál fue? Le dijo: te pido que me digas, me reveles cómo y cuál es mi función como papá para que ese propósito se cumpla sobre mi hijo Sansón. El papá estaba preocupado no solamente para que Dios le diera la provisión para nuestros hijos, para su hijo. No solamente estaba preocupado de qué iba a vestir. Así que la preocupación de nosotros los padres debe ir más allá. Más allá que un vestido, más allá que un calzado, más allá que un alimento. Sino que podamos nosotros ser parte y tomar la responsabilidad que a nosotros nos concierne para que el propósito de Dios sobre nuestros hijos se cumpla. No, va a llegar un tiempo. O sea, el tiempo, la instrucción, y de ahí en adelante nuestros hijos van a tomar las decisiones. Pero Agar tomó la mejor decisión: volverse. Entonces fue una mujer que recibió una responsabilidad sobre lo que venía en su vientre, pero también tomó una decisión personal de volver. Entonces hoy el Señor nos está hablando a los papás sobre nuestros hijos, pero también a aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, pero que no habían vuelto a una iglesia, que habían dejado de buscar, que habían dicho: ¿para qué ir a una iglesia? No es necesario. Hoy el Señor te está llamando a ti y te está diciendo: vuélvete. Es tu decisión.
No es bajo presión, no es bajo una amenaza o bajo un juicio. El Señor te está llamando nuevamente y te necesita, porque sobre tu vida ha puesto dones, porque sobre tu vida ha puesto ministerio poderoso, porque hay un propósito que aún no se ha cumplido y Dios es fiel y justo y se cumplirá ese propósito sobre tu vida y sobre las familias y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Necesitamos tomar la mejor decisión. Todo en nuestra vida requiere de decisiones. Todo en nuestra vida requiere de decisiones. Desde que nos levantamos, el estar aquí sentados, eso requirió de una decisión. Decidimos hoy levantarnos muy de mañana, buscar al Señor para estar con ustedes. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Cuál es la mejor decisión? Toda nuestra vida requiere decisiones. Que la decisión que tú tomes de volver a Cristo, permanezcas en ella. Que no sea bajo una emoción, anoche hablábamos, bajo una sensación, sino decisiones. Todo en tu vida y en mi vida debe estar basado en decisiones, pero decisiones bajo la dirección de Dios. Y vamos a permanecer en esas decisiones. Yo hoy decido, no hagas compromisos que no vas a cumplir. No hagas compromisos, porque veíamos que el compromiso antes de hacerlo es voluntario, pero después de hacerlo necesitamos cumplirlo, porque si no es contado por pecado. Hermano, entonces haz un compromiso hoy, voluntario. Allí, cuando tú vayas a la intimidad con Dios, toma una decisión. Señor, yo vuelvo. Señor, como mamá que soy soltera, necesito de tu revelación. Que te reveles a mi vida. Díselo, mamita, allí. Si estás sola en tu casa y tienes hijos, tú necesitas una revelación porque has estado cansada, porque te has cansado de llevar a tus hijos sola. Pero ahora está contigo el mismo ángel que visitó a Agar, está contigo. Es el que te guía, el que te da la instrucción, el que te enseña cómo guiar a tus hijos, que te revela el propósito sobre tus hijos. Ahora, papás, aquellos que somos pareja, necesitamos unirnos en oración. No solamente ella en oración, los dos. Porque este hogar es responsabilidad de los dos. Amén. Es responsabilidad de los dos. Entonces, que no solamente ella reciba la revelación de cómo guiar a los hijos, sino es una revelación que debe ser para los dos. Séfora no había recibido la revelación, y Moisés, por estar solamente en la presencia, haber descuidado su hogar, casi pierde la vida. Debemos guardar un equilibrio. ¿Necesitamos buscar de Dios? Claro, pero también nuestro hogar necesita de cuidado. Nuestros hijos necesitan de atención y de cuidado. Entonces, vamos a seguir leyendo esta historia tan interesante. ¿Y qué pasó con Agar? ¿Se devolvió para la casa? Sí, se devolvió para su casa. Se devolvió para donde estaba Abraham y para donde estaba Sara. ¿Y qué sucedió? Tuvo el bebé. Agar tuvo ese bebé que venía en camino, pero ya no era un bebé de consecuencias, ahora era un bebé de propósito. Tus hijos son de propósito, tu hogar es de propósito. ¿Y qué pasó? Mañana vamos a ver qué sucedió con Agar, esta mujer que nos ha llevado por este viaje tan hermoso de instrucción, por este viaje tan hermoso para conocer la voluntad de Dios también sobre nuestras vidas. Así que vamos a orar. Y el día de mañana, ay pastor, pero es que estamos hablando de dónde vienes y para dónde vas, con temas diferentes. Porque necesitamos salir de lo que estamos viendo, de esta saga, con cosas claras. No olvidemos que el tomar decisiones nos requiere cambiar de pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar. No es fácil, porque tal vez te lo propones hoy y tal vez hoy vas al secreto por causa de la palabra, hoy vas a buscar a Dios y le vas a decir al Señor, yo decido. ¿Por qué? Porque la palabra llegó a tu corazón, porque hiciste la reflexión y entiendes que tiene que haber un cambio en tu vida. Pero lo importante no es la decisión, sino es permanecer en esa decisión. Y ese permanecer es que todos los días le recuerdes a tu mente que hiciste un compromiso con Dios, de hacer un cambio de pensamiento, un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio de la manera como te relacionas, un cambio de la manera como ves la vida. Ese cambio te va a requerir todos los días ir a la presencia de Dios y decirle al Señor, Señor, recuérdame tu palabra. Que le puedas decir, Señor, yo tengo incapacidades, pero en mis incapacidades tú te haces fuerte. La Biblia lo dice, eso se lo dijo Pablo al Señor, Señor, en mis debilidades tú te fortaleces.
Que le podamos decir en esta mañana, Señor, yo tomo esta decisión, no me va a ser fácil caminar en esta decisión, tal vez de compromiso, tal vez de responsabilidad, tal vez de asumir, porque ahorita todos estamos con el afán de salir de casa, ya se nos acabaron las provisiones, ya se acabó el dinero, entonces tenemos que salir a trabajar. Y resulta que vamos a terminar entonces en el mismo punto de partida y peor. Y la idea no es esa. Dios no nos mandó para la casa para complicarnos la vida. Dios nos llamó a la casa para que hagamos correcciones. Que todos estamos con la ansiedad de ver qué es lo que va a pasar. Yo creo que sí. Pero todo está en las manos de Dios. Nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces reposa y descansa en ello. Y que cuando termine este tiempo tú no salgas a la ligera. Tú salgas de tu casa sobrio como Agar, con un plan, con un propósito y con una visión de Dios. Amén. Varones, cumplan su responsabilidad dentro de casa. Cumplan su responsabilidad. No peleemos por una posición dentro de casa. Asumamos el lugar que Dios nos ha puesto. Y eso dará Los roles y las funciones que tenemos dentro de casa. Y el mejor manual, la Biblia. y que esto, el cumplir la función como esposos o como esposas, eso nos da el lugar que nos corresponde, porque Dios honra. Amén. Dios nos saca a todos adelante. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Dios. Gracias por tu palabra. Te adoramos. Señor, gracias por esta mujer, Agar. Dios, porque aún se sigue hablando de ella. Yo estoy seguro que esta mujer, mientras estaba sucediendo todo esto en su vida, nunca se imaginó que más de 2000 años después se iba a hablar de ella, Señor, y se iba a tener una instrucción y una revelación a través de su vida. Padre, que tu palabra hoy no solamente quede en nuestra mente como una instrucción, sino en nuestro corazón como una revelación. Dios, gracias, porque has hablado a nuestra vida. Gracias, Señor, que has hablado a la madre soltera, has hablado al varón, has hablado, Señor, a los hogares, a los matrimonios. Has hablado a aquel, Señor, que no ha querido volver, pero que escuchó este mensaje y es tiempo de tomar una decisión. Señor, que podamos mantenernos firmes en nuestras decisiones. Nuestra vida, todo requiere de decisiones. El Señor nos da una instrucción, pero de nosotros depende el tomar el camino que Dios ya ha trazado para cada uno de nosotros. Dios, yo te pido que tú bendigas cada hogar, cada vida, en el nombre de Jesús. Señor, y gracias por este precioso día, porque, Señor, hoy sabemos que es un día de gran bendición para nosotros. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Les bendecimos. Mañana nuevamente tenemos una cita a las 9 de la mañana. Y jóvenes, este sábado que viene, 5 de la tarde. 5 de la tarde. Y los varones nos preparamos para el próximo sábado, este sábado en 8 días, porque vamos a tener una reunión también bien interesante. Les amo en el Señor, les amamos en el Señor. Dios les continúe bendiciendo. Un excelente día. Bendiciones a todos, Dios les guarde, que tengan un bonito día. Bendiciones. Un abrazo.